Bienvenidos a Conversaciones. Estamos con el profesor Carlos Perellana. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted. Profesor de la Universidad Siglo XXI en Córdoba, de la Universidad de Itela, analista internacional. ¿Cuánto va a cambiar el mundo con lo que ha ocurrido en Inglaterra, con el Brexit? Yo creo que va a cambiar bastante porque quedan dos o tres interrogantes. El primero es central para con o sin Brexit, que es el rol del accidente en la historia. O sea, en general toda la gente mira el mundo en su evolución, los datos estructurales, las tendencias, y de golpe aparece un cisne negro, que no estaba previsto y que tiene implicancias, que son sistémicas, o sea, que son globales. Entonces, la mirada que tenemos que tener del mundo debe incluir esto del accidente. No preocuparnos tanto en hacer tantos escenarios, sino en dejar siempre espacios abiertos, siempre tener plan B cuando uno analiza. En segundo lugar, va a impactar mucho porque acá me parece que hay un dato que es central, que la globalización no ha destruido lo que es la política y la importancia de los territorios. La globalización comprime los territorios y cuando no hay crecimiento, esa compresión en los territorios provoca reacciones. Si uno ve quienes votaron a favor y quienes votaron en contra del Brexit, vamos a poder darnos cuenta que hay un conjunto de gente que se siente perdedora de la globalización y que votó en contra del Brexit, y un conjunto de gente temerosa que compró un discurso de una dirigencia bastante precaria en el sentido de dar una imagen que Gran Bretaña estaba siendo invadida. De manera que en esa votación, de que yo la explico diciendo, bueno, hay que ver cómo votaron los ricos y los pobres, los educados y los menos educados, los urbanos y no urbanos, los que de alguna u otra manera están mirando el mundo con el pasado y otros con el futuro. Este Brexit me dice a mí que la globalización está provocando fracturas. Ahora, estas fracturas ya se han vivido en el pasado. Sí. Y han originado situaciones de tensión que han derivado en conflictos graves para la humanidad. Esto puede, digamos, estas cuestiones, este reflorecimiento de algunos estados nacionales, si es que ocurren, ¿puede tener implicancias que puedan ser comparables? No, yo diría que siempre hay algo de viejo que uno lo puede explicar y hay algo de nuevo. Yo creo que acá la globalización, que para muchos creían que esto era un futuro insuperable, hay que ponerlas en tela de juicio. Y en segundo lugar, que específicamente dentro de esa globalización, Europa, que era un buen ejemplo, porque era un proyecto que implicaba superar soberanía o construir soberanía en común, esa Europa, pase lo que pase, ha quedado muy debilitada. No hay una Europa, no hay un proyecto y además hay una crisis que se manifiesta en cada elección. Hoy en Europa hay 18 países que están pidiendo convocatorias de este tipo. No hay liderazgo y en verdad lo único que queda de Europa sobre el cual Europa se puede apoyar es Berlín y la Merkel. Entonces las implicancias me parece que van a ser graves. Y por último, esta devaluación de Gran Bretaña, estratégicamente hablando, va a tener implicancias en términos globales, por el rol de la City de Londres, que puede desaparecer, porque si Gran Bretaña se va de Europa, esa City se va a achicar y una gran cantidad de bancos se van a ir al continente. Y también para la Argentina, porque yo creo que esa devaluación estratégica de Londres va a posibilitar, si el país hace bien los deberes y si el país no se equivoca, de tener una capacidad de negociación distinta. No digo mañana ni pasado mañana, digo desde una perspectiva estratégica, o sea, de mediano y largo plazo. Así que esto tiene importancia. ¿Una negociación con Europa o una negociación con Inglaterra? Con Gran Bretaña. Con Gran Bretaña. Exactamente. Hasta ahora teníamos que negociar con Gran Bretaña en un paquete europeo, el más aliado de los americanos en la OTAN, una gran potencia económica. Todo eso va a cambiar. O sea, Gran Bretaña tiene que negociar hacia afuera con Europa y tiene que negociar hacia adentro. Yo creo que la posibilidad de una salida de Escocia está muy cercana y creo que puede haber un conflicto nuevamente en Irlanda y eso sería grave porque ahí hubo sangre hasta hace poco. Los irlandeses van a querer
de alguna otra manera sumarse, los católicos, a la Irlanda independiente, y ahí los protestantes van a reaccionar. Hasta hace poco eso era una guerra civil, luego se calmó, entre otras cosas porque todos estaban en Europa, y con el voto del otro día, del 23, ese voto de Irlanda en contra del Brexit nos está indicando que hay mucha gente que no va a querer seguir viviendo en Gran Bretaña. Ahora, hay posibilidades de que el gobierno, ya Cameron ha dicho que no lo va a hacer, que tiene que haber un nuevo liderazgo para completar lo que el pueblo de Gran Bretaña ha votado, pero ¿hay alguna posibilidad de que esto no se cumpla? Yo creo que hay mucha gente interesada, con lobbies, con muchas presiones, para que esto no se cumpla. Veamos qué ha hecho Cameron. Cameron ha dicho, yo me voy en octubre, y no habló del artículo 50 del Tratado de Lisboa, que es el que está construido para el divorcio. O sea, no quiso apretar el botón del tratado. O sea, está claro que Cameron esa noche decidió ganar tiempo. Quien fue líder del Brexit, otro conservador, que me parece que se equivocó y que cayó en un juicio en un suicidio político. Y Churchill ahí sobre el suicidio político tiene una muy buena frase. Churchill dice, el problema del suicidio político es que uno queda vivo para darse cuenta que se equivocó. Y yo creo que acá se están dando cuenta que se equivocaron. Entonces, ¿qué ha hecho hoy David Johnson, que fue el jefe del Brexit? Ha renunciado y dejó de aspirar a la conducción conservadora y ha renunciado a ser primer ministro. Porque lo que usted tiene que darse cuenta es que en Gran Bretaña el 80% del Parlamento no quiere Brexit. La Iglesia Anglicana no quiere Brexit, la Iglesia Católica no quiere Brexit, los empresarios no quieren Brexit y los sindicatos no quieren Brexit. Entonces esa enorme estructura de poder hoy está a full haciendo lobby para buscar la forma de no romper. ¿Pero hicieron algo? ¿No hicieron lo suficiente para frenarlo? No, yo creo que creyeron que el discurso del miedo era suficiente para que el Brexit perdiera. Y lo que no se dieron cuenta que estos populismos europeos, entre otras cosas, son anti-elites. Y cuando esa gente decía que era un error irse, la gente que votaba por irse dijo, no, estos son las elites, entre comillas, cultas, que nos han perjudicado durante tantos años, y se dicen que hay que quedarse, yo redoblo la apuesta para irme. ¿Cómo queda el equilibrio mundial? Porque con Inglaterra en Europa es una cosa, con Inglaterra por fuera es otra. ¿Se rompe el equilibrio con Estados Unidos? Yo diría que se rompe, porque acá hay una segunda instancia que es que va a pasar en Estados Unidos. En última instancia, el que votó Brexit vota Trump, ¿no? Para establecer un paralelismo. O sea que esa elección falta. Yo no me animaría a decir cuáles van a ser las implicancias globales ya hasta esperar las elecciones en Estados Unidos. Ya lo que podemos decir que esa Europa es más débil, que es una Europa que no tiene proyecto, que hay algo que ha muerto, que es la idea de los Estados Unidos de Europa. Europa, creo yo, que para salvarse va a tratar de abroquelarse en lo que existe, un mercado común, una política de defensa común y una política de seguridad común donde hay que incluir el tema inmigrantes. Pero esta Europa está devaluada, no me cabe la menor duda, ha perdido peso y consecuentemente desde una perspectiva del equilibrio, acá hay equilibrios que se han roto, hay espacios que han quedado abiertos, no sabemos quién los va a llenar. Pero hay un tema, no hay conducción en Europa, porque todos están débiles y esos populismos de derecha, que están más bien en el norte, o de izquierda, que están en el sur, digamos en el Mediterráneo, no están con una teoría pro-euro, no quieren Europa y hacen del nacionalismo una bandera. Argentina se puede beneficiar en la negociación con Inglaterra. ¿Cómo puede sacar ventaja o si vale algo en la relación con Europa? Lo primero sería no hablar, porque yo no tengo que decir y hacer un discurso que yo lo voy a hacer. Hay dos temas que van en paralelo. Gran Bretaña se achica, va a haber menos gasto militar. Gran Bretaña se achica, las colonias, lo que le queda va a ser menos importante. Gran Bretaña se achica y coincide con un barril de petróleo a 50. El futuro de los malvinenses, que en realidad son británicos que viven allí, dependía mucho de una Gran Bretaña rica, con los aliados europeos y la OTAN, y además con una perspectiva de
suficiencia económica a través del petróleo. Con este precio del petróleo, nadie va a explotar el petróleo que puede llegar a haber alrededor de Malvinas. O sea que acá coinciden dos cosas: un cambio tecnológico que permite que el petróleo baje y eso perjudica a Malvinas, y un cambio estratégico que Gran Bretaña pierde aliados y eso perjudica a Malvinas, o sea, a los británicos que viven allí. Por una cuestión de equilibrios, esto beneficiaría a la Argentina, pero yo no hablo para mañana, porque esto es una cosa de largo aliento. Digo que ahora hay que ver el mundo desde la nueva perspectiva, esta Gran Bretaña que se va. ¿Y el resto de Europa? En el resto de Europa uno tiene que calcular que hay varias Europas. Usted va a tener, creo yo, una Europa que va a girar alrededor de Alemania, ¿no? Va a tener una Europa que es la vieja Europa comunista, la Europa central, que en verdad ha vivido de Europa porque Europa la financió, pero ahora se siente que no quiere acompañarla. Me refiero a Polonia, a Rumania, a Hungría, a la República Checa, a la República Eslovaca. Ese grupo es un grupo aparte. Yo diría que pertenece a una civilización distinta y hasta ahora se benefició de Europa porque Europa la financió. Ya tenemos dos Europas. Después tenemos la Europa mediterránea, donde está Portugal, España y Grecia, con interrogantes de Italia y de Francia, que son débiles económicamente hablando. Y después tiene, de alguna u otra manera, lo que quede de los que están en Europa, pero que no forman parte del anillo, que va a ser un país como Noruega, Gran Bretaña, lo que quede de ella. O sea, no vamos a poder mirarla como un bloque. Hay que mirarla con una perspectiva más plural. En estos días todavía se está viendo las implicancias que ha tenido la serie de atentados en Turquía. Turquía hoy parece ser el foco de los atentados en Europa. ¿Esto refleja solo lo que pasa en Siria o tiene algo que ver con esto que se votó en Inglaterra? No, yo creo que tiene algo que ver con esto que se votó en Inglaterra porque la guerra civil en Siria, la destrucción del sistema de estados, o sea, no hay más estado en Siria, no hay más estado en Líbano, no hay más estado en Irak, más lejos no hay estado en Libia, no hay estado en Yemen, o sea, explotó el sistema de estado. Y esto derramó sobre Europa, que fueron los migrantes, que esto consolidó la idea de una invasión que le dio más oxígeno al discurso antieuropeo, ¿no? Sobre todo porque la señora Merkel tuvo esa decisión moralmente feliz, sin cálculo tal vez de las implicancias, o sea, las consecuencias no queridas, tal vez no las evaluó. Moralmente es impecable desde mi punto de vista. Entonces ahí hay una relación entre Europa, lo que pasó, y en Turquía y esa región que explotó en materia de Estado. Pero creo yo que lo de Turquía agrega otro punto, o sea, Turquía tiene dos problemas, tiene un problema interno y otro problema externo. El 20% de la población de Turquía son kurdos. Los kurdos es la nación más importante en población que no tiene Estado, que viven en Turquía, en Irak, en Irán y en Siria. Internamente lo que hace el actual presidente de Turquía es perseguirlos. Durante mucho tiempo, durante 4 o 5 años negoció, no le aplicó la pena de muerte a su líder, que hace casi 20 años que está preso, Öcalan se llama, es el líder kurdo, y ahora está de alguna otra manera concentrado en no reconocerle ni siquiera a los kurdos la posibilidad que estén representados en el Parlamento. Ahí hay terrorismo. Yo diría que es la variable interna del terrorismo en Turquía. Y después está la variable externa que tiene que ver con el Estado Islámico y que tiene que ver con que el Estado Islámico, que militarmente anda mal, tiene que, digamos, tener una presencia fuerte en el mundo a través del terrorismo. O sea, si me va mal en el territorio, que es lo concreto, yo pego en lo simbólico, que es el terrorismo. Y porque además el Estado Islámico necesita a Turquía porque por ahí sale al mundo, por ahí comercia, por ahí de alguna otra manera es su sistema de respiración. De manera que Turquía, por las dos razones, está involucrado en todo esto. ¿Cómo está viendo la política exterior de Argentina en estos 6 meses de gobierno de Macri? En general me parece que las líneas centrales son correctas. Creo que ha habido una gran preocupación de la canciller en buscar su candidatura. Me parece que hay algunas incompatibilidades. Y en tercer lugar, hay 2 puntos de la política exterior que yo no tengo claro, que es la administración de la herencia kirchnerista.
concretamente la relación con Rusia, que se expresa en la compra tal vez de una central nuclear que se hizo casi cuando el gobierno se iba, la base militar de China en Neuquén, que se ha dicho oficialmente que el gobierno de China ha aceptado que se exprese en el documento una especie de adendum que dice que es una base civil. Ahora, yo voy a aceptar que esto es una base civil el día que esa base en el organigrama del Estado de China no figure dependiendo del Ministerio de Defensa, sino que figure dependiendo de otra área. Las dos centrales nucleares que aparentemente se van a comprar a China y las centrales hidroeléctricas, donde ahí me parece que yo centro la mayor cantidad de interrogantes, o sea, algunos restos del pasado, Rusia y China, y en segundo lugar una diplomacia que creo que en los últimos tiempos ha estado consagrada a una doble estrategia, buscar votos y evitar vetos. Y esto se vio bien claro en el tema de Venezuela, o sea, ciertas ambigüedades y contradicciones. Pero en las líneas generales, los grandes ejes, yo los comparto, que es volver al mundo. Me parece muy buena esta aproximación a la Alianza del Pacífico. Me parece muy buena la idea que el mundo es una oportunidad y no un peligro, pero también tengo esta opinión que se la acabo de señalar. Muchísimas gracias. No, gracias a usted.